Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y, por supuesto, mucha emoción. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha encendido las redes sociales y que ha dejado a muchos con la boca abierta: la supuesta reunión secreta entre las familias de dos de las estrellas turcas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos para descubrir qué sucedió? Porque yo sí. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, pistas, un poco de drama y, por qué no, un toque de esperanza. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo, y asegúrense de estar al tanto de todos los chismes del mundo del espectáculo. Ya saben, el chisme bueno se comparte. Comenten, compartan, debatan, hagamos de este canal un espacio de encuentro para todos los amantes de las noticias del corazón. Así que, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este misterio. Todo empezó con una simple foto, una imagen que al principio podría haber pasado desapercibida. Pero como saben, en el mundo de los famosos cada detalle cuenta, y esta foto fue el detonante de una tormenta mediática. Se filtró una imagen supuestamente tomada por un paparazzi, en la que se veían a la madre de Kerem Bürsin y al padre de Hande Erçel. Lo interesante no era solo la presencia de ambas figuras, sino el lugar: un restaurante elegante discretamente alejado de las cámaras, y con una atmósfera íntima. El restaurante, según fuentes extraoficiales, es conocido por ser frecuentado por personalidades de alto perfil y ofrecer total privacidad a sus comensales. Esto, por supuesto, solo incrementó el misterio. La especulación explotó inmediatamente. ¿Qué hacían juntos? ¿Era una simple coincidencia? ¿O se trataba de algo más? Las teorías comenzaron a circular a la velocidad de la luz, cual torbellino en las redes sociales. ¿Estarían planeando algo importante? ¿Se trataría de una señal de reconciliación? O tal vez, y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, estaban hablando de algo relacionado con el futuro de sus hijos. Tal vez, incluso, negociando los términos de un posible reencuentro profesional. Las posibilidades, amigos, eran infinitas. Para entender el contexto, recordemos la historia de amor que alguna vez unió a Kerem y Hande. Fueron la pareja de moda, la pareja soñada, tanto dentro como fuera de la pantalla, gracias a su éxito en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco. Su romance fue un cuento de hadas moderno, con fans de todo el mundo suspirando por su amor. Compartieron momentos increíbles, fotos románticas, viajes inolvidables, y parecían la pareja perfecta. La química entre ellos traspasaba la pantalla, y su conexión era innegable. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle por sus seguidores, que soñaban con verlos juntos para siempre. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el final de su relación fue tan repentino como su inicio. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que el cuento de hadas hubiese llegado a su fin. El impacto fue tal, que la noticia fue portada en varios medios de comunicación internacionales. La pareja, que parecía inseparables, se había separado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las preguntas quedaron en el aire, y los rumores se multiplicaron. Algunos decían que las agendas apretadas de ambos, las exigencias de sus carreras y los proyectos individuales, habían terminado por separarlos. Otros apuntaban a la distancia, a la dificultad de mantener una relación a largo plazo con compromisos laborales en diferentes países. Hubo también quienes especularon sobre terceras personas, aunque estas teorías nunca fueron confirmadas. Las razones nunca fueron claras, y cada uno guardó silencio. Decidieron, al parecer, preservar su intimidad y no revelar detalles sobre lo que llevó a su separación. Sin embargo, la conexión entre ambos siempre fue evidente a pesar de todo. La química que compartían era innegable, y sus fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales, inundadas de fotos y vídeos de la pareja, eran un constante recordatorio de su amor. Ahora, volviendo a nuestra foto, la reunión de los padres alimentó esas esperanzas. ¿Qué significaba?
¿Podría ser una señal de que ambos estaban dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor? ¿Podría ser que, a pesar de la separación, la relación entre Kerem y Hande era tan fuerte que las familias estaban intentando tender puentes? ¿O tal vez simplemente se encontraron por casualidad, como lo hacen tantas personas en el mundo? ¿Es que, quizás, el destino estaba jugando con ellos? Empecemos por analizar a los protagonistas de esta historia. La madre de Kerem Bürsin, Idem Bürsin, siempre ha sido una figura clave en la vida del actor. Es una mujer con una gran influencia en su vida personal y profesional. Se sabe que tiene una relación muy cercana con Kerem, y que siempre ha sido un apoyo constante en sus proyectos y decisiones. Ha sido vista en rodajes, eventos, y ha expresado públicamente su orgullo por la carrera de su hijo. Además, Idem es conocida por su discreción y su habilidad para mantener un perfil bajo, protegiendo a Kerem de la sobreexposición mediática. Su presencia en esta reunión, por lo tanto, tiene un peso significativo. ¿Qué la motivó a participar? ¿Acaso quería mediar en una posible reconciliación? El padre de Hande Erçel, Kaya Erçel, también juega un papel importante en la vida de la actriz. Aunque suele ser más discreto que otras figuras familiares, se sabe que siempre ha estado ahí para apoyarla y protegerla. Kaya, al igual que Idem, es conocido por su bajo perfil y su aversión a la publicidad. Su participación en esta reunión, por lo tanto, también es relevante y podría indicar una gran preocupación por el bienestar de su hija. ¿Estaba preocupado por la felicidad de Hande? ¿Quería saber cómo estaba después de la ruptura? ¿O tal vez simplemente estaba abierto a la posibilidad de una reconciliación, si eso era lo que su hija deseaba? Si estos dos padres se encontraran, ¿qué temas de conversación podrían haber surgido? Las posibilidades son infinitas, pero algunas son más probables que otras. Podrían haber hablado sobre el bienestar de sus hijos, sobre sus carreras, sobre los proyectos futuros en los que podrían estar trabajando, o incluso sobre la posibilidad de una reconciliación. Quizás los padres, conscientes de la gran conexión existente entre Kerem y Hande, quisieron indagar en sus sentimientos, saber si aún existía algo entre ellos. O quizás simplemente querían charlar sobre la vida, sobre lo difícil que es ser famoso y sobre los desafíos que enfrentan sus hijos en el mundo del espectáculo. Ahora bien, amigos, la información que tenemos es limitada. No sabemos qué se dijeron exactamente. No tenemos acceso a la conversación. No hay fuentes directas que confirmen el contenido de la reunión. Lo que sí sabemos es que la reunión existió, y eso ya es suficiente para despertar la curiosidad y la imaginación. La intriga, la especulación y la emoción son ingredientes clave en el mundo del espectáculo, y esta reunión ha sido un verdadero festín para los amantes del chisme. Después de que la foto se hiciera viral, las reacciones fueron diversas como era de esperar. Algunos fans se emocionaron, soñando con la posibilidad de un reencuentro romántico, imaginando un final feliz para esta historia de amor que tanto les había cautivado. Comenzaron a crear fanfics editando fotos y vídeos, y utilizando las redes sociales para expresar su apoyo a la pareja. Otros fueron más cautelosos, sugiriendo que podría ser una simple conversación entre amigos, o incluso una reunión casual sin mayor trascendencia. Y por supuesto, hubo quienes se mantuvieron escépticos, argumentando que no había que sacar conclusiones apresuradas, y que la reunión podría no significar nada en absoluto. La prudencia y el escepticismo siempre son bienvenidos en este tipo de situaciones. Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, se inundaron de comentarios, análisis y teorías. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se volvieron tendencia en cuestión de horas, y cada nueva publicación, foto o vídeo era analizada al detalle por sus seguidores, que buscaban pistas y señales ocultas. Se crearon grupos de discusión, donde los fans compartían sus opiniones, analizaban las publicaciones de los actores y debatían sobre el futuro de la pareja. La pasión y el entusiasmo eran palpables. Pero, ¿qué pasó después de la reunión? ¿Hubo alguna señal de que esta conversación tuviera algún impacto en la vida de Kerem y Hande? ¿Se filtró alguna información sobre el contenido de la reunión? ¿Hubo algún cambio en su comportamiento o en sus relaciones públicas? La respuesta, al menos por el momento, es ambigua. No ha habido ninguna confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes. No hemos visto fotos de ellos juntos, ni declaraciones que sugieran un acercamiento. Sus equipos de comunicación han mantenido un silencio sepulcral, lo que, en cierto modo, solo ha alimentado la especulación.
Sin embargo, algunos detalles han llamado la atención, y han sido interpretados por los fans como posibles pistas. Por ejemplo, se ha observado que ambos actores han estado compartiendo mensajes enigmáticos en sus redes sociales en los últimos meses. Frases sobre el amor, la superación personal, la importancia de la felicidad, el valor de la amistad y la búsqueda del equilibrio emocional han sido interpretadas por algunos como señales de que están reflexionando sobre el pasado y el futuro, y sobre el camino que desean recorrer en sus vidas. Estos mensajes, en ocasiones, han sido acompañados de fotos y vídeos con referencias sutiles a su pasado, o a lugares que ambos frecuentaban. ¿Casualidad? ¿O una estrategia para mantener viva la atención de sus fans? Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos especulando sobre el tema. Estos artículos, aunque no siempre están respaldados por pruebas concretas, han alimentado aún más la expectación y la incertidumbre. Algunos de estos medios han sugerido que Kerem y Hande podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos, lo que por supuesto, sería un gran acontecimiento para sus fans. Otros han especulado sobre la posibilidad de que estén saliendo nuevamente, aunque de manera discreta y privada. La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. En el mundo del espectáculo, el silencio puede ser tan revelador como las palabras. ¿Por qué no han desmentido la reunión? ¿Por qué no han respondido a las especulaciones? ¿Es que acaso no quieren descartar por completo la posibilidad de un reencuentro? ¿O tal vez simplemente están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio importante? ¿O quizás están intentando proteger su intimidad y evitar el acoso mediático? Las motivaciones pueden ser diversas. La realidad, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir las pistas, analizar la información disponible y esperar a ver qué sucede. La paciencia es una virtud, especialmente en el mundo del espectáculo. Y aunque la espera pueda ser larga, la emoción y la intriga siempre están presentes. Lo que sí podemos decir es que esta reunión ha demostrado, una vez más, el poder de las familias en el mundo del espectáculo. Las relaciones familiares, los padres, los hermanos, todos ellos pueden influir en la vida de los famosos, tanto para bien como para mal. Las familias, en muchas ocasiones, son el apoyo incondicional de los famosos, su refugio, su base. Los padres, en particular, suelen jugar un papel fundamental en las carreras de sus hijos y en sus decisiones personales. La madre de Kerem y el padre de Hande, con su simple reunión, han logrado despertar la imaginación de miles de personas. Han reavivado la esperanza de los fans y han puesto el foco en la relación que alguna vez unió a sus hijos. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo? ¿Se reconciliarán? ¿O simplemente seguirán caminos separados? ¿Nos sorprenderán con un nuevo proyecto en conjunto? ¿O tal vez, ambos encuentren la felicidad con otras personas? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, lo que sí sabemos es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo una de las más apasionantes del mundo del espectáculo. Y como siempre, nosotros estaremos aquí, listos para contarles todo lo que suceda. Estaremos atentos a cualquier nueva información, a cualquier pista, a cualquier señal que nos revele el futuro de esta pareja. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la especulación es moneda corriente. Los rumores, las noticias falsas y las interpretaciones erróneas son habituales. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y analizar la información con cautela. No todo lo que se lee o se ve en las redes sociales es verdad. Para entender mejor la situación, es interesante analizar las trayectorias individuales de Kerem y Hande después de su separación. Ambos han continuado sus carreras con éxito, protagonizando nuevos proyectos y cosechando elogios por su trabajo. Kerem, conocido por su talento y versatilidad, ha participado en diversas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y estilos. Hande, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía, participando en importantes producciones y siendo imagen de reconocidas marcas. Ambos, además, han sido reconocidos por su labor humanitaria y su compromiso con causas sociales. En cuanto a sus vidas personales, ambos han mantenido un perfil bajo. Han sido discretos en sus relaciones sentimentales y han evitado los escándalos y la sobreexposición mediática. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans, que siempre están atentos a cualquier detalle que revele información sobre sus vidas.
La reunión de sus padres, en este contexto, adquiere una mayor relevancia. ¿Es una señal de que ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado y a empezar de nuevo? ¿O simplemente se trata de una muestra de cariño y apoyo familiar? Las respuestas por el momento son inciertas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por los rumores, las especulaciones y las posibles señales sobre la reunión secreta de los padres de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información, y espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su entusiasmo. Son ustedes, mis queridos suscriptores, quienes hacen posible este canal. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta reunión significa algo? ¿Qué esperan que suceda con Kerem y Hande? ¿Creen en una posible reconciliación? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías, sus opiniones, todo. Compartan sus ideas, debatan juntos, hagamos de esto una conversación. ¿Qué más información tienen ustedes? ¿Han visto alguna pista en las redes sociales? ¿Conocen algún rumor? Compartan todo. Y no olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este chisme jugoso. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y estén siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ya saben, el chisme bueno se comparte. Y no olviden, la curiosidad es el motor del espectáculo. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Y que la emoción nos acompañe.